Buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, lunes 23 de junio y casi ya finalizando el mes de junio. Es una cosa que nos impresiona demasiado, ya que nosotros sabemos que todos los días suceden diferentes eventos, diferentes cosas que probablemente nos anuncian cuando estamos muy pendientes a esa palabra que el Señor nos ha dejado, nos deja ver claramente que algo está por suceder y que es necesario que la iglesia del Señor entienda que es iglesia y que en un día como hoy, un día hermoso que el Señor ha hecho para nosotros, es un día para nosotros restablecer nuestras fuerzas con el Señor, humillarnos delante de Él, porque a un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. En esta hermosa mañana, como todos los días, queremos hacer nuestro devocional acostumbrado y compartir una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Y en este día es para nosotros un privilegio poder utilizar estas redes sociales como un medio para difundir el mensaje de la palabra, un medio para nosotros llevar el mensaje a los contactos que tenemos dentro de nuestra red social, reconociendo que hay un mensaje que ha sido distorsionado en este tiempo que vivimos. Es un tiempo de muchas voces. Las redes sociales probablemente terminan enredando a muchos, pero la iglesia que sabe el tiempo que vive proféticamente, sabe que las redes pueden ser utilizadas para alcanzar vidas que hemos de alguna manera estado en contacto, sea en un trabajo, sea en unos estudios. Para nosotros se hace urgente difundir el mensaje del Evangelio, porque sabemos que no son tiempos normales, son tiempos que nos están diciendo que algo está por acontecer, pero la palabra del Señor tiene que ser predicada tal como el Señor nos las dejó. Y en esta hermosa mañana yo te invito a que seas parte de este mensaje y compartas este en vivo dentro de tu red social, para que más vidas entiendan que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, que Él es nuestro anuncio, Él es nuestro evangelio, Él es el anuncio que nosotros tenemos que dar. Y en esta hermosa mañana, como todos los días, yo te invito a que compartas este en vivo. Saludamos como todos los días a mi hermana Arlene Bravo, Xiomara Méndez, Yadira Lugo. También saludamos a mi hermana Carmen Rita, mi hermano también Eric Soto y su esposa Dora. Sabemos que el Señor todavía hace milagros. José Luis Torres. También saludamos a nuestros amigos que siempre se conectan en esta hermosa mañana. Es un privilegio de parte del Señor que nos permita por medio de las redes sociales alcanzar nuestros contactos y traer una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Mi hermano Saúl Dumén, Dios bendiga cada vida que se conecta con nosotros en esta mañana. Es un privilegio para nosotros poder utilizar estos medios sociales, que reconocemos que hay un contenido inapropiado y que la iglesia que sabe el tiempo que vive proféticamente no puede dejar de compartir el mensaje verdadero de la palabra del Señor, este evangelio que es necesario que sea predicado entre nuestros contactos, para que de alguna manera se aperciban y sepan que Cristo está pronto a regresar. Y es necesario que en esta mañana oremos juntos. Vamos a presentar este espacio y vamos a traer una enseñanza de la palabra para que puedas entender el tiempo que vives. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Reconocemos, Espíritu Santo, que nada tuviéramos que hablar o compartir si tú no hubieses sido revelado a nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, yo te ruego en esta hora que tú alcances las vidas a través de estas redes sociales, Señor. Oh Padre, hemos compartido con muchísimas personas a lo largo de nuestro trayecto en nuestra vida. Espíritu Santo, no queremos irnos en blanco, queremos que más personas entiendan el tiempo que se vive. Oh Padre, para que estén apercibidos. Oh Padre amado, porque igual que Noé podía construir el arca y era algo visible, Señor, era algo que la
gente podía ver esa nave que se construía, Padre amado, en aquellos días. Yo te presento en esta hora, Padre amado, el mensaje de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, sabemos que tal vez la gente no se da cuenta, pero es necesario, Padre amado, que ellos puedan entender que el arca que construimos tal vez no se vea físicamente, pero es el cuerpo de Cristo. Espíritu Santo, permite que cada vida a través de esta red social pueda ser apercibida de los tiempos que vivimos. Oh Señor, porque reconocemos que es un tiempo de muchas voces, de confusión, pero Padre, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es espíritu y es vida. Oh Padre, tu palabra no es comprendida por la gente carnal, porque tu palabra es espíritu y es vida. Oh Espíritu Santo, en esta hora yo te ruego que seas tú quien convenzas de pecado, justicia y juicio. Sabemos que el pecado, oh Dios, nos ha llevado a un punto terrible que se llama religión. Oh Espíritu Santo, nos ha dejado en fortalezas mentales, Señor, que no permiten que la gente quiera escuchar tu palabra, pero aún así tu Espíritu Santo les atrae, aún así tu Espíritu Santo les está llamando. Y en esta hora yo te ruego, Padre, que sea tu palabra la que me has entregado en esta mañana, oh Dios, para cada vida, oh Dios, que al lado de su artefacto electrónico nos pueda hacer compañía. Permite que el mensaje, Padre, llegue al corazón, porque ella es palabra, palabra que penetra como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta hora atamos y reprendemos todo espíritu de confusión, proclamamos paz, Señor, proclamamos salud, libertad, Padre, mental, oh Dios. En esta hora, Padre, tú añades a tu iglesia los que han de ser salvos, oh Dios. Yo te pido, Padre, que tu palabra sea revelada, Padre mío, que ellos puedan entender, oh Dios, que la religión, Padre, nos separa hasta de nuestra familia. Padre amado, que ser religiosos no es sinónimo de salvación, y que es necesario, Padre, que tu palabra sea revelada. Espíritu Santo de Dios, gracias, mi Dios, por cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña, sea en el en vivo o en la repetición. La gloria siempre es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en este día de hoy, lunes 23 de junio, sabemos que hay muchas personas que hacen otras actividades en una fecha como hoy, pero a pesar de lo que estés haciendo, yo quiero poner en tu corazón una palabra que el Señor me ha entregado, de la cual hemos podido tomar esa enseñanza y queremos compartirla. La palabra del Señor se encuentra en Éxodo capítulo 5 y versos del 6 en adelante. Dice la palabra del Señor: ese mismo día el faraón dio la siguiente orden. Estamos leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Éxodo 5 del 6 en adelante. Dice: ese mismo día el faraón dio la siguiente orden, y los capataces egipcios a los jefes de cuadrilla israelita ya no les provean paja para hacer los ladrillos, hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota, son unos perezosos. Por eso claman: déjanos ir para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Entonces los capataces y los jefes de cuadrilla salieron a informarle al pueblo: el faraón dice lo siguiente: ya no les proporcionaré paja, tendrán que ir ustedes mismos a conseguirla por donde puedan, pero deberán producir la misma cantidad de ladrillos que antes. Así que el pueblo se dispersó por todo Egipto en busca de hierba seca para usar como paja. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y es que en la versión
Nueva Traducción Viviente, tenemos ahí un énfasis muy fuerte de cómo el faraón, en medio de una situación donde el pueblo estaba viviendo un tiempo de una esclavitud terrible, donde sabemos que cuando estamos como esclavos, porque el pecado nos lleva a ser esclavizados, porque el pecado nos lleva a nosotros a construir para otros, a nosotros trabajar para otros, y probablemente en una forma que no tiene entendimiento, ¿verdad? Porque sabemos que el trabajo es honra, pero sabemos que hay momentos en nuestra vida donde caemos en unos hoyos, en unos pozos de desesperación, en momentos donde nosotros no sabemos ni siquiera cómo vamos a salir del hoyo, pero la palabra del Señor nos deja ver claramente que hay un Dios poderoso al cual nosotros le servimos, al cual nos creó, y nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, y nosotros reconocemos por la palabra que el Señor está pendiente y al tanto de cada situación que viene a nuestra vida. Fíjate que en medio de este relato que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente, estamos viendo la negación de un faraón que está poniéndole una carga a los hijos de Dios de una forma abusiva, de una forma donde se les estaba exigiendo lo mismo, pero tal vez el material, la materia prima con la que ellos iban a fabricar los ladrillos no estaba disponible, pero se les exigía que siguieran la misma cantidad de producción, porque había un deseo malvado de hacerle daño al pueblo de Dios, de que el pueblo de Dios se viera en un momento de desesperación, en un momento donde se sintieran solos, abandonados, y probablemente en esa misma angustia te encuentras tú ahí escuchando el mensaje. Probablemente te encuentras en un momento muy fuerte de tu vida donde a lo mejor lo que antes tenías como un beneficio ha dejado de ser suplido, y probablemente te encuentras en un momento de desesperación. Yo quiero decirte que ante el cuadro que estamos viendo que Dios quería ser revelado como ese Jehová Jireh, como ese Dios que suple, porque nuestro Dios no es un Dios que da una palabra hoy y otra mañana. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando nuestro Dios habla, nuestro Dios cumple. Nuestro Dios es un Dios de pacto, y lo vemos aquí en esta palabra, porque en esta palabra había una negación por parte del faraón de dejar ir al pueblo para que pudiera ser libre. Antes lo que estaba haciendo era reduplicando la carga, la demanda de la producción de ladrillos que ellos estaban teniendo que producir. Sin la materia prima tendrían que buscar la paja para poder añadirle a la fórmula de los ladrillos esa paja que era necesario, pero ahora este faraón estaba pidiendo que el pueblo siguiera produciendo igual, pero que fueran a buscar la paja para los ladrillos. Probablemente tú también te encuentras en un reto muy fuerte, probablemente te encuentras que estás ahogado, tal vez sintiéndote en un momento muy difícil de tu vida. Yo quiero decirte que la palabra nos demuestra claramente que nuestro Dios es un Dios de pacto, que Él está pendiente a nuestro clamor, que en ocasiones nosotros somos quienes nos alejamos porque buscamos primero las añadiduras antes que al que da la bendición. La palabra dice que toda buena dádiva, que todo don perfecto proviene del Padre de las luces, y nosotros sabemos que el enemigo de las almas utiliza las brechas que nosotros mismos abrimos, porque el Señor te ha querido suplir de una salvación que es integral, de una salvación que no es para cuando te mueras, de una salvación que la comienzas a disfrutar desde la hora en punto que entiendes que como hijo de Dios tu relación con Dios es restablecida por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque nuestro Jesús no está muerto, nuestro Jesús está vivo, y Él
Hace las bases de un abogado en este momento, y a pesar de que tal vez seamos culpables de haber fallado y de haber caído múltiples veces en el pecado, el Señor en este tiempo que se llama gracia, Él está intercediendo por nosotros. Él no nos ha dejado huérfanos. Él nos ha dejado la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos entender que separados de Dios nada podemos hacer. Pero hay una situación muy fuerte en nuestros días, y es que en nuestros días hay algo que se llama religión, que ha sido el producto de una degradación del mensaje de la iglesia del Señor, aquel mensaje que fue depositado por medio del Espíritu Santo, por esa palabra que el Señor nos ha dejado en nuestro corazón, y que es necesario que la gente entienda que la religión es parte de un esfuerzo humano por agradar a Dios. Es un esfuerzo humano, pero sin Jesús. Es un esfuerzo humano de hacer buenas obras, de tratar de convencer a otros de que somos gente ética, de que somos buenos, cuando realmente el mismo Jesús dijo que no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno. Y en esta porción de la palabra vemos como el faraón, una entidad que en este momento se encuentra en los aires, una entidad que en este momento nos hace la contra, que igual que como el faraón oprimía al pueblo de Dios en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, sabemos por la palabra que en este relato lo vemos que él se propone hacerle la vida difícil a los israelitas, al pueblo de Dios. Y es que en medio de las situaciones adversas que vivimos, reconocemos que el pueblo de Dios siempre ha sido mal visto, siempre ha sido oprimido, siempre ha sido mal visto de aquellos que no entienden el mensaje de la palabra. Es que el mensaje de la palabra es uno de vida, es uno espiritual, y es que el pecado te quita lo que es la vida. El pecado te lleva a la muerte, y alguien en muerte no puede entender lo que la palabra de Dios es, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Pero en este relato del capítulo 5 de Éxodo vemos la negación de un faraón que está completamente en un rotundo no, dispuesto a destruir tal vez las emociones, aquella calma que debía tener el pueblo de Dios. Pero nosotros sabemos que ese es el propósito del enemigo, de robar, matar y destruir, pero que Cristo vino a dar vida y a darla en abundancia. En medio de un tiempo profético como el que vivimos, sabemos que el pueblo de Dios en este tiempo ha sido escogido como el pueblo, la nación de Israel, y es cierto que la nación de Israel en este momento está siendo objeto tal vez de juicio por parte de gente que no conoce la palabra, por parte de personas que probablemente se han olvidado que nuestro Dios es un Dios de pacto, y que Él escogió a una nación llamada Israel, por lo cual Dios está en medio de las situaciones de aquellos enemigos que probablemente hoy le hacen la contra. Probablemente la gente que no conoce al Señor simplemente juzga de manera ligera, porque no conoce que nuestro Dios es un Dios de pacto, y que el propósito de Dios es salvar la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que la vida eterna no es para cuando te mueras. La vida eterna es el privilegio que el Señor ganó para nosotros, porque Él ha querido salvar la humanidad. Pero la gente insiste en algo que es religión, en un mover religioso, probablemente una denominación, pero no es lo que te estamos predicando. No te predicamos de una denominación, tampoco a nombre de una religión. Te estamos hablando
hablando de la salvación que es por medio de la sangre de Jesucristo. Reconocemos que en medio de un tiempo postrero han pasado muchos siglos desde que Jesús se elevó a los cielos, pero su mensaje quedó en nosotros, porque a través del Espíritu Santo nosotros sabemos que nadie que no tiene la presencia del Espíritu Santo revelada en su vida puede entender que una cosa es la adoración del corazón y otra cosa es la religión. Los rituales que te hace hacer un movimiento religioso probablemente te puede llevar hasta matar a alguien, como pasó en la historia del mismo cristianismo, cómo se había degradado la iglesia, convirtiéndose en un movimiento religioso que hoy sabemos que es Babilonia, y nosotros sabemos que ese juicio contra Babilonia viene de parte de nuestro Dios, pero es necesario que la iglesia del Señor, que no es un movimiento religioso, que no es una denominación, tiene la revelación de Jesucristo y sabe el tiempo que vive. Por eso, mientras Faraón reduplicaba el trabajo sobre el pueblo de Dios, haciéndolos caminar largas distancias sin quitarle el pie de encima, haciendo que ellos tuvieran que buscar la materia prima para la cual tenían que producir los ladrillos, sin mirar aquellas situaciones que estaban ocurriendo alrededor, porque el espíritu de Faraón probablemente en este tiempo no lo puedes visualizar si estás en la carne, pero el espíritu de Faraón es ese espíritu que te maltrata, es ese espíritu que te exige una producción sin haberlos tal vez el ambiente dispuesto para que eso se pueda dar, pero la palabra dice que Dios está atento al clamor de sus hijos. Y en este capítulo 5 de Éxodo que estuvimos leyendo, ante esa nueva traducción viviente, ladrillos sin paja, nosotros sabemos que el requerimiento del faraón era que se mantuviera la misma cantidad de producción, pero esta vez ellos tendrían que ir a buscar la paja. Es que el enemigo de las almas se ha propuesto detenerte, se ha propuesto que tú te quedes marcado por ese mover donde él está en negativa, porque el enemigo de las almas en este tiempo ha usurpado el lugar que el hombre tenía que haber tomado, porque Dios, cuando creó al hombre, quería entregarle la administración de la tierra, pero lamentablemente el pecado usurpó el lugar que nos correspondía a nosotros de ser gente libre, y tuvo que venir Jesús de Nazaret en cuerpo humano y encarnarse en el cuerpo de una mujer llamada María, para que la palabra del Señor pudiera ser fiel para nosotros como iglesia, que hemos sido llamados en medio de un tiempo a servir a Dios por la fe, porque hoy nosotros somos ese pueblo gentil que era necesario que se añadiera a la iglesia del Señor, porque la iglesia no es una denominación, tampoco es un grupo religioso que se viste de manera diferente. La iglesia del Señor es un cuerpo orgánico que tiene por cabeza a Jesucristo, y que sabe que cada persona que ha tenido en su corazón la revelación de Jesús, de lo que pasó en el Calvario, reconoce que es pecador y que la religión no solamente te puede separar de tu familia, la religión es todo el esfuerzo humano pero sin Cristo. Y dice la palabra que ese espíritu de Faraón que estaba exigiendo la misma cantidad de producción, pero esta vez el pueblo tendría que buscar la materia prima, la paja, para que pudiera producir aquellos ladrillos. Probablemente tú te encuentras igual que el pueblo de Dios en aquel momento, que estaba viviendo un momento muy fuerte, y es que cuando nosotros sabemos que el tiempo de Dios para ser revelado a nuestra vida, Él quiere que nosotros entendamos que Él es nuestro Padre, que Él nos
Dios cuida. Y dice la palabra que Moisés estaba intercediendo. Moisés se sentía culpable porque desde el momento que se presentó a donde el faraón, inmediatamente la respuesta de faraón fue una en negativa, fue una de reduplicar el trabajo, fue una de hacerle la vida de cuadritos al pueblo de Dios. Y es que en ocasiones nosotros sabemos que cuando estamos orando por alguien, probablemente no vemos inmediatamente nuestra oración contestada, y es necesario que Dios está tratando con las vidas, porque cuando ves algo contrario, no puedes creer que tu oración ha caído por tierra. Tienes que saber que Dios te está permitiendo ver el cuadro para que entiendas que la oración es un nivel de guerra espiritual, pero en la carne no podrás hacer la oración correcta, porque no se trata de pedir y pedir y pedir, se trata de que entiendas que Dios quiere una relación con Él, que Dios quiere que tú le hables tus preocupaciones, que Dios quiere que tú intercedas por otros. Probablemente nos hemos limitado a pedir a favor nuestro, a pedir nuestras propias necesidades, y Dios no quiere que tú pidas únicamente para ti. Dios quiere que tú intercedas por otros que probablemente se encuentran en una situación difícil. Fíjate que el pueblo de Dios estaba desesperado buscando tal vez encontrar aquella paja y a la misma vez mantenerse produciendo, y tuvo que Moisés interceder en nombre del pueblo, porque siempre habrá falta de alguien que, pudiendo ver la necesidad, se doble ante Dios, se humille delante de Dios e interceda. Y dice la palabra en ese verso 22 del capítulo 5 de Éxodo: entonces Moisés fue ante el Señor y protestó: Señor, ¿por qué trajiste toda la desgracia a todo tu pueblo? ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué me presenté ante el faraón como tu vocero? Él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo, y tú no has hecho nada para rescatarlos. Y en el capítulo 6 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Y le dijo: yo soy Yahvé el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso, pero a ellos no les revelé mi nombre Yahvé, reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivan como extranjeros. Entonces puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas, pues ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Es que nuestro Dios es un Dios de pacto. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por esa razón, ante nuestros ojos, iglesia, no puedes creer lo que los medios puedan decir, porque probablemente los medios hablan lo que en su humanidad ellos comprenden, y la palabra dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es que alguien que está en muerte no puede percibir la vida, y la vida es Cristo Jesús, la vida es Él. Por eso es que ante una iglesia que probablemente se define como un grupo religioso, una iglesia que probablemente ha recibido la manifestación del poder de Dios, jamás podrá definirse como un grupo religioso, como una denominación, porque nosotros sabemos que ser una denominación es degradar el cuerpo de Cristo. Es que nosotros sabemos que la iglesia del Señor ha sido plantada en medio de un tiempo donde hay muchas voces, donde hay mucha gente confundida, y es necesario que tú entiendas que Cristo fue revelado no solamente a aquellos apóstoles que le siguieron, sino que fue revelado al apóstol Pablo, quien escribe en las
mayoría de las epístolas para que la iglesia del Señor hoy, que no es un grupo religioso, pudiera entender que Jesús, cuando descendió allá a las profundidades, luego de entregar su espíritu, dice la palabra que llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Esos dones que le entregó a los hombres, probablemente alguien que no conoce al Señor tiene talentos y los usa para su entretenimiento, pero cuando tú tienes la revelación de la palabra, tú sabes que esos dones te fueron entregados para que tú pudieras ser de bendición al cuerpo de Cristo, para que tú mismo te vieras en la posición de ser parte del cuerpo de Cristo, porque en medio de un tiempo postrero como el que vivimos, la iglesia del Señor a través de los siglos se mezcló con los gobiernos y comenzó a degradarse, convirtiéndose en una religión, convirtiéndose en un movimiento, probablemente en cada ocasión, en cada época que Dios levantaba a alguien para que tuviera la revelación. Probablemente cuando llama a Martín Lutero, sabemos por la palabra que él intenta hacer los tiempos de reforma, pero lamentablemente a lo largo de los siglos se escracha ese mover y comienza a unirse junto al gobierno de turno de aquellos tal vez líderes como Constantino, que establecen la cruz como el símbolo o el estandarte de su reino. Sabemos que eso es religión, porque él no tenía ni la más mínima idea de quién era Jesús. Él simplemente quería agrandar su reino. Nosotros sabemos que los gobernantes de este tiempo se hacen llamar también creyentes para poder aumentar los seguidores que tienen a su alrededor, pero la iglesia del Señor, que sabe el tiempo que vive, sabe que la palabra de Dios no miente y que la palabra de Dios se cumple ante nuestros ojos. La iglesia no es un movimiento religioso, jamás será un movimiento de denominación, porque si nos quedáramos en eso, reduciríamos el evangelio a algo completamente diferente a lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y es que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Predicar denominaciones, predicar religión, es predicar la fractura del cuerpo de Cristo. Y Cristo ha llamado a su iglesia a que tiene la revelación de lo que pasó en el Calvario, y lo que pasó en el Calvario nos deja ver a nosotros que nadie sin Jesús puede establecerse, porque sabemos que en un tiempo como el que vivimos es un tiempo de muchas voces y vemos gente orgullosa de movimientos seculares o de movimientos religiosos que probablemente les hace sentir que están en la convicción, pero eso no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo son corazones que han sido transformados por medio del Espíritu Santo y que reconocen que hoy estamos unidos en un solo cuerpo, en una sola visión, porque la palabra que nos ha quedado a nosotros ha sido revelada a nuestra vida para que entendamos que solamente el evangelio de arrepentimiento es el único que nos puede hacer a nosotros ser hijos de Dios. Este evangelio es Jesucristo. Este evangelio fue lo que pasó en el Calvario. Este evangelio no es otra cosa que un evangelio de arrepentimiento. Predicar religiosidad es irnos muy lejos de lo que es la palabra, y nosotros sabemos que el faraón en aquel momento estaba aumentándole la carga al pueblo, porque el faraón lo que pretendía era destruir al pueblo de Dios. Hoy en este tiempo hay un espíritu religioso que, parecido al espíritu que se movía en el tiempo del faraón, aumenta las cargas tratando de destruir y de paralizar al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios que ha sido liberado por la palabra, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa libertad es en el espíritu. Nadie que vive en la carne puede disfrutar o entender esa libertad, porque la libertad a la cual Cristo te llama es una libertad del pecado, porque el pecado es verdad que trata de arrestar
levantarnos diariamente, pero la palabra es esa espada que nos hace entender que necesitamos mantener conexión con el cielo, porque separados de él nada podemos hacer. Probablemente el evangelio que hoy se predica en muchos lugares es un evangelio de denominaciones, es un evangelio religioso, y nosotros sabemos que lo que es religioso te separa hasta de tu familia. En este tiempo el Señor nos está llevando al mensaje de arrepentimiento y a entender que el Señor está muy cerca a las puertas, que Él quiere tomar a su cuerpo, quiere sacarlo, porque la palabra dice claramente: os tomaré a mí mismo. Él se fue a preparar lugar para nosotros, ese lugar que en sombra y figura ya estaba en el cielo, pero el Señor a través del Antiguo Testamento nos habla por las sombras de aquellos cuadros que cada vez que un profeta les advertía al pueblo que se arrepintieran, lo que quería era hablarles de que el pecado nos separa de Dios, y que era necesario que el mismo Dios hiciera aquel sacrificio con aquel cordero y le pudiera poner vestimentas a aquella primera pareja que había quedado desnuda por causa del pecado, y que era necesario que pudieran vestirse y no ser más inculpados por el pecado. Y para eso vino el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no quiere dejarte con un pecado a medias, Él quiere quitar el pecado de tu vida, y para eso Él te es revelado, para que entiendas que Él quita el pecado del mundo. Pero no hay otra cosa, no hay fórmulas mágicas que tú puedas decir: hago esto para ser transformado. Tienes que arrepentirte, y la sangre de Cristo te lava y te limpia del pecado, y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Ser religioso probablemente te haga alguien ético, alguien tal vez prominente dentro de tu grupo, pero eso no es lo que nosotros estamos predicando. Te predicamos un evangelio de arrepentimiento. Jesucristo tuvo que dejar su trono de gloria y venir a encarnarse en un cuerpo humano y entregar su vida por nosotros. En medio de aquella cruz, Él entrega su alma, Él entrega su espíritu, y comienza para nosotros en esos 3 días que Él estuvo ahí. Dice la palabra del Señor que Él resucitó y que Él le dio dones a los hombres, y que Él le dijo a aquellos que le seguían: no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Era necesario que Pedro recibiera el Espíritu Santo en su vida para que pudiera ser testigo, y su voz, su mensaje fue uno transformado luego del Espíritu Santo. Él fue otra persona, porque él pudo escribir las cartas para nosotros también, porque Él tiene una teología que nos las deja para que entendamos que fuera de Cristo no hay quien salve, que nosotros no podemos ser religiosos, y que este mundo recibirá tal vez el juicio en este momento. Nosotros sabemos que hay unos cuadros ante nosotros de guerras y rumores de guerras. Sabemos que hay muchas cosas que se presentan ante nuestros ojos, y la iglesia del Señor cree que es un movimiento religioso. La iglesia del Señor cree que es una denominación, y la iglesia del Señor jamás podrá ser un grupo religioso, porque la iglesia del Señor fue investida de poder, y el poder del Espíritu en ti te hace poder predicar con denuedo su palabra, un evangelio que transforma, un evangelio de poder que sana, que salva y que liberta. En esta hora damos por terminado nuestro devocional, el cual se nos ha alargado, pero queríamos dejarte esta palabra porque esta palabra tiene poder. El enemigo es el único que te pone cargas que tú no podrás realizar, pero Dios siempre escucha el clamor de sus hijos. Y en esta hora nosotros nos congregamos en Iglesia Mama Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez. Hoy es lunes de guerra, un culto muy especial de oración, un culto de intercesión.
Desde las 6:30 de la tarde se abre aquel lugar para comenzar la intercesión por tantas cargas. Tenemos motivos de sobra para orar, para humillarnos delante de Dios. Reconocemos que la profecía se tiene que cumplir, pero oramos que el Señor añada a su iglesia a los que han de ser salvos y que podamos resistir, poder permanecer predicando esta palabra. Así que en este día vamos a orar y a presentar cada vida. Damos por terminado este devocional. Para ser parte del cuerpo de Cristo tienes que arrepentirte, confesar que la sangre de Cristo te lava y te limpia y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Eso es lo que necesitas, y volver a desempolvar la palabra de Dios y comenzar tu relación con Dios, a orar y a buscarlo diariamente, porque Él te está buscando a ti. Gloria al Señor. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Te presentamos cada vida al lado de su artefacto electrónico. Yo te pido, Espíritu Santo, que tu palabra llegue al corazón de alguien y que como buena tierra esta semilla pueda producir, pueda germinar y producir, y que tú transformes cada vida, oh Dios, que en este tiempo has creído, Señor, bajo una forma diferente, Señor, porque a través de la historia, Señor, lo que se ha definido como iglesia es una religión. Sin embargo, el cuerpo de Cristo no es una religión. El cuerpo de Cristo tiene poder. El cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo, que cada persona que pertenece a Él ejerce una labor, Padre, porque así a ti te ha placido. Padre, la gloria es para ti. Ser revelado a cada vida en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada vida que ha estado con nosotros. Comparte este en vivo con alguien. Es necesario que más personas entiendan el mensaje de este evangelio. Este evangelio es uno vivo y de poder, y en esta hora te dejamos esta palabra. Compártela. Es nuestro anhelo que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo. Dios te bendiga. Buen día y buen provecho.